Comencemos. Potencial cerebral. ¿A qué se refiere? Justamente el día de hoy vamos a hablar de cómo hacer que nuestro cerebro pueda alcanzar un mejor potencial del cual tenemos nosotros. Vamos a centrarnos especialmente a nivel pequeño, a nivel de nuestras moléculas, a nivel de nuestras células, de nuestras mitocondrias, y cómo a partir de ahí yo puedo comenzar a entender, a conocerme para lograr un mejor potencial cerebral. Y no solamente cerebral, sino también de todo nuestro cuerpo. Vamos a hablar sobre epigenética, sobre las mitocondrias, sobre energía, sobre el resveratrol y su relación con las sirtuinas. ¿Qué es ese mecanismo de las sirtuinas que de alguna forma puede potenciar nuestra capacidad? ¿Cómo es que el NAD, la nicotinamina, juntamente con el ciclo de respiración celular mitocondrial, ahora vamos a explicar un poco de eso, podemos hacer y usar algunos suplementos o alimentos nutricionales para potenciar nuestro desempeño cerebral, nuestra energía cerebral? Vamos a hablar sobre diferentes libros también sobre longevidad, sobre desempeño cerebral y todo eso. Entonces, bienvenidos, hablemos sobre esta conferencia de potencial cerebral y la ciencia de la longevidad. También quiero invitarles a estos cursos sobre este verano, esta parte del hemisferio, bienestar, neurociencia y emociones. Ahora vamos a hablar un poco más del curso, así que vamos a hablar sobre microbiota, metacognición, gestión emocional, neurodiversidad y entre otros. Así que ahora les vamos a compartir mayor información sobre estos cursos de verano. Súper atentos porque hay una promoción especial para ustedes. Así que vamos a hablar un poco más de eso. Ahora, la gran pregunta en el cual me gustaría iniciar el día de hoy es esta que aparece aquí en pantalla. ¿Cómo de alguna forma nosotros podemos vivir más? ¿Ustedes se han preguntado de alguna forma cómo hacer para vivir más? ¿Por qué algunos científicos, premios Nobel y otros científicos que trabajan años y años en laboratorios se hacen esta pregunta? ¿Cómo hacer que la humanidad viva más? Hace 100 años nosotros vivíamos hasta los 30, 40 años o la esperanza de vida era hasta ahí, ¿cierto? Y luego a través de los avances de la medicina, de la tecnología, hemos logrado vivir hasta los 70, 80 años como promedio. Hay personas, grupos de personas en diferentes lugares del mundo, por ejemplo en Costa Rica, zonas azules donde hay centenarios y supercentenarios, es decir, personas que logran no solo 100 años, sino 105, 110, 115 y hasta un máximo de 120 o un par de años más que justamente una francesa logró esa edad. Y es el máximo espectro que hemos logrado de edad. Pero, ¿qué es y cuál es el secreto de vivir más? Y por lo tanto, y nuestros estudiantes, nuestros hijos, nosotros mismos, cómo a través de esta ciencia de la longevidad podemos lograr un mejor desempeño y potencial cerebral. ¿Alguna vez han buscado esta relación? Es decir, cómo yo alimentándome mejor, haciendo ejercicio, menos sedentarismo, llevándome bien con las personas, una gestión emocional, una gestión de la diversidad, entre otros, puedo lograr un mejor desempeño cerebral y por lo tanto también una mayor longevidad, pero con calidad de vida. Entonces, vivir más implica desde ya, les voy a dar la clave de las diferentes investigaciones que se están dando sobre longevidad. Muchos de los organismos que existen, en el caso de nosotros, somos un superorganismo, un sistema complejo. Los organismos que tienen un menor metabolismo, es decir, gastan menos energía, no tienen más longevidad. Pero esto ocurre con organismos pequeños. ¿Qué sucede? Por ejemplo, algunas ratas pequeñas, algunos incluso vamos a hablar de las C. elegans, que son pequeños gusanos, ¿no? Que se han usado para la investigación de la longevidad. Pero de las sirtuinas y del mTOR, que vamos a hablar más adelante, pero ¿cómo es que un ser humano que tiene un metabolismo ligeramente menor que otros organismos puede alcanzar mayor longevidad? ¿Cómo es que a partir de ahí, entendiendo un menor metabolismo, alcanzamos una mayor longevidad? Y aquí está la clave, es cuidar nuestra energía. Es decir, lo que yo consumo, el cómo uso mi energía en las mañanas, al despertar y todo eso, tiene que ver con mi desempeño cerebral. Es decir, cómo distribuyo mi energía, la nutrición que yo tengo,
A través de las acciones y hábitos que tengo. Si yo les preguntase a ustedes en este momento qué hábitos positivos tienen, pero también qué hábitos negativos tienen. Esa lista de hábitos negativos que cada uno de nosotros tiene está aumentando el metabolismo de su cuerpo. Entonces, con esta lógica que aparece en pantalla, si mis hábitos negativos están haciendo un mayor metabolismo negativo, estoy acumulando desechos en mis células, en mis neuronas, porque un mayor metabolismo a través de la ansiedad o del estrés negativo de la ciudad, del trabajo, de la familia, de lo que hacemos día con día, eso puede hacer justamente que disminuya mi longevidad. Pero, ¿qué nos dice la ciencia? Entonces, hablemos un poco de esto. Justamente hay un libro hermoso, interesante, que yo les invito a que puedan leer, a que puedan buscar en internet. Cassie Means, que tiene videos también en internet, en YouTube, les invito a que puedan tener mayor información sobre Cassie. Ella explica justamente sobre la buena energía. Este libro hermoso tiene un dato muy interesante, porque ella siendo médico y ha investigado mucho sobre la longevidad, nos explica cómo las condiciones de vida, es decir, el estilo de vida que nosotros tenemos, hoy en día es el 80% de la causa de mortalidad. ¿Y a qué se refiere con condiciones de vida, con estilo de vida, este libro Good Energy? Pues en realidad se refiere a cómo yo tengo mi dieta, mi ejercicio, los niveles de sueño, de estrés y de sustancias no naturales, por ejemplo, aditivos, ¿no? Por ejemplo, detergentes, plásticos, entre otros, que no se habla mucho sobre eso. Entonces en el libro te explica cómo en realidad el 80% de causas de mortalidad, de muerte el día de hoy, 80%, no necesariamente tiene que ver por variables genéticas que sí, está dentro de ese otro 20%. Pero el día de hoy la sociedad, el estrés, la ansiedad, la impulsividad, todo eso nos está llevando a una, vamos a decir, eh, condiciones metabólicas que nos está llevando al cáncer, la diabetes, neurodegeneración, Parkinson, Alzheimer, enfermedades cardíacas, insomnio. Hace unos 40 años las enfermedades cardíacas eran la principal causa de muerte a los 60, 70 años. El día de hoy, una de las principales causas de muerte, y si no la principal causa de muerte de 2024, es el cáncer, los diferentes tipos de cáncer. Y el cáncer no solamente tiene que ver con la parte genética, sino es que en realidad tiene que ver con las condiciones de vida como explica este libro. Es decir, la dieta, el ejercicio, el sueño, el estrés, las sustancias no naturales, las relaciones interpersonales, entre otros. Es decir, si yo comienzo a mejorar mi calidad de vida, mi gestión emocional, la gestión de las relaciones neurodiversas que tengo con otras personas, mi microbiota, que es parte de los cursos que vamos a hablar más adelante, entre otros, si yo gestiono ello, entonces voy a poder gestionar la ansiedad, depresión, impulsividad, diabetes, cáncer, degeneración, insomnio, enfermedades cardíacas, entre otros, que son conocidas como enfermedades o condiciones metabólicas. Es decir, que yo puedo gestionar si voy a enfermarme, entre comillas, o no, y eso tiene que ver mucho con las condiciones de vida. Por lo tanto, esa es la introducción que yo quiero darles el día de hoy. Es decir, yo puedo cambiar mis condiciones de vida. ¿Pero cómo? Nuestro cuerpo y nuestras células, vamos a hablar sobre las sirtuinas, el mTOR, el NAD, el IGF-1, la transfusión de sangre, entre otras, que nos va a ayudar de alguna forma, ¿no? Para mejorar mi potencial cerebral. Pero no solo eso, sino también mi longevidad, es decir, vivir más y mejor. El primer mecanismo del cual quiero hablarles el día de hoy son las sirtuinas. Es un conjunto de genes que se ha descubierto en el año 79, de así en adelante, se descubrió este mecanismo genético con organismos muy pequeñitos y después se fue descubriendo en mamíferos y en seres humanos, por eso es que las sirtuinas tienen su símil genético en los seres humanos que ahora vamos a explicar. Las sirtuinas, que son nuevamente mecanismos genéticos que tienen una sensibilidad epigenética, es decir, el ambiente va a hacer que de alguna forma se activen estas sirtuinas o no. ¿Ok?
¿Y qué relación tienen con el resveratrol? Ahora vamos a hablar sobre el resveratrol. Las sirtuinas especialmente, entre otras funciones, tiene la función clave de reparación de nuestro ADN. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando queremos alcanzar un potencial cerebral mayor, una mayor longevidad, nuestras células tienen que tener un óptimo mecanismo de reparación del ADN. Sé que esto suena a biología, fisiología y a genética, pero es muy importante entenderlo, porque desde pequeños los bebés, los niños, adolescentes y adultos, nosotros debemos de reparar nuestro ADN, reparar nuestras células. Sé que esto suena un poco extraño, pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo reparamos nuestro ADN? O por el contrario, ¿cómo cuido que se dañe nuestro ADN? Una de las formas de cuidar el daño de nuestro ADN es la exagerada exposición a la radiación. Ojo con esto, exagerada exposición a la radiación. No digo solamente la exposición a la radiación. Por ejemplo, la radiación solar. Una exagerada radiación solar expuesta a nuestra piel obviamente no va a causar daño, pero obviamente una exposición controlada, saludable, va a ayudarnos a la producción de ciertas vitaminas y proteínas en nuestro cuerpo. Eso es innegable. Pero entonces, ¿cómo hago también para reparar mi ADN a través de las sirtuinas? Bueno, las sirtuinas se han demostrado, hay investigaciones y eso está en discusión, y es lo interesante de la ciencia, es que en este libro de David Sinclair del MIT, que tiene un laboratorio en Harvard y tiene laboratorios muy conocidos, y el señor es muy conocido llamado David Sinclair, aquí pueden buscar este libro que está disponible en ventas web, en internet, online, él nos habla en este libro sobre la dieta hipocalórica, es decir, reducir el consumo de ciertos carbohidratos, glucosa. Dieta hipocalórica, que eso ayuda al aumento de la actividad de este mecanismo llamado sirtuinas que les acabo de explicar. Entonces, si yo tengo dieta hipocalórica, activo las sirtuinas, reparo mis células, mi ADN, y eso hace que las células vivan más. Y por lo tanto las células de mi piel, de mi corazón, de mis músculos, de mi cerebro puedan estar constantemente jóvenes. Pero bueno, ¿qué dice la ciencia? Una dieta normal, entre comillas, normal, con glucosa alta, azúcares altos, azúcares refinados, carbohidratos exageradamente consumidos, nos lleva a un bloqueo y distracción de las sirtuinas. Eso hace que las células, tanto gonadales como somáticas, que son dos tipos de células que se van a analizar en los cursos que son estos cursos de verano que les digo al inicio, estas células somáticas y germinales comienzan a envejecerse. Y lo normal es que las células somáticas tengan un mecanismo de envejecimiento natural. Eso sí lo sabemos. Pero las células germinales no. Las células germinales, es decir, espermatozoides o ovocitos, no necesariamente tienen que envejecer, pero una dieta alta en carbohidratos está haciendo que la población esté teniendo problemas, por ejemplo, de reproducción. Y eso se está viendo en muchos lugares del mundo. Pueden averiguar solamente en países europeos, asiáticos y latinoamericanos también, americanos en general. Esa es una crisis de reproducción. Pero entonces, miren ustedes cómo la dieta hipocalórica puede ayudar a mejorar mi longevidad y mi desempeño. Pero no todas las investigaciones están coherentes con esto. Es decir, no necesariamente la dieta hipocalórica activa las sirtuinas. Y esto tiene una explicación científica, porque si bien las sirtuinas sí se activan ante la dieta hipocalórica, tiene que haber otros mecanismos adicionales como el mTOR, el IGF-1, el NAD, entre otros que vamos a hablar ahora, tienen que estar todos en equilibrio para que esto sea así. No solamente aplicar dieta hipocalórica activa las sirtuinas y se genera el mecanismo de potencial cerebral, potencialidad cerebral y de longevidad. Son varios mecanismos unidos todos ellos que nos va a permitir este desempeño mejor. Expliquemos entonces un poco más. Las sirtuinas, que es este mecanismo genético, ayuda a la expresión genética, al control epigenético, reparación del ADN, todo lo que hemos hablado en estos minutos. Especialmente las sirtuinas, miren y escuchen esto, es importante. Protege
contra enfermedades como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, degenerativas como el Alzheimer, osteoporosis e incluso el cáncer. Pero las sirtuinas dependen del NAD. Si ustedes comienzan a buscar en este momento, pueden buscar suplementos de nicotinamida, es decir, de NAD. Pueden buscar en este momento. Ahora lo vamos a hablar un poco más. Las sirtuinas también son muy sensibles a la respuesta del estrés. Como les decía en el libro anterior de Good Energy, que nos explicaba Casey Means, este libro nos explica justamente sobre el estrés. Entonces, las sirtuinas son muy sensibles a los mecanismos de estrés. Si estamos muy estresados, las sirtuinas comienzan a, digamos, a no reparar y hacer todo el mecanismo de control que explicamos aquí. Entonces, vean que las sirtuinas son completamente importantísimas para las células, para las neuronas. Aquí está la investigación donde sale toda esta información que les acabo de explicar. Tenemos diferentes sirtuinas, desde el 1 hasta el 6 e incluso el 7. Cada una de ellas tiene una acción diferente en el núcleo, en el citoplasma, en la mitocondria, ¿sí? Así que eso es importante que ustedes lo vayan pensando así. Ahora la pregunta es, ¿dónde conseguimos mecanismos adicionales? Nuestro cuerpo produce sirtuinas de por sí, es un mecanismo natural. Pero ¿cómo hacer que algunos alimentos, o consumir algunos alimentos puede ayudar? Obviamente esto va a ayudar en pequeñas proporciones, pero ¿cómo es que puede ayudar, por ejemplo, uva, arándanos, frambuesas, moras? Nos puede ayudar a través de estos frutos, nos puede ayudar a producir o a activar las sirtuinas, porque tienen justamente un compuesto polifenólico llamado resveratrol. Este resveratrol es súper importante porque nosotros lo hemos consumido siempre, pero ahora que sabemos, activa el mecanismo de sirtuinas. Pero obviamente tendríamos que consumir muchos uva, arándanos, frambuesas y moras para activar las sirtuinas como tal. Por lo tanto, esto se discute de alguna forma, pero no estaría de mal, claramente recomendado consumir, por ejemplo, vinos, fermentos de uvas, entre otros. Lo que pasa es que cuando se descubrió que el resveratrol, ¿por qué existe el resveratrol como mecanismo polifenólico de estos frutos? Porque si ustedes comienzan a analizar la uva, ¿dónde crece? Tierras justamente que hacen que la planta de la uva se estrese. Porque normalmente la tierra donde crece, los campos donde crece la uva, justamente tienen poca fluencia de agua y un sol, digamos que está constantemente ahí, es decir, temperaturas moderadamente altas. Eso hace que el mecanismo de estas células de estas plantas generen resveratrol, este compuesto polifenólico, en los frutos. Porque el estrés que se genera en la producción de estos frutos se traspasan justamente a estos y nosotros cuando lo consumimos resveratrol y hace que nuestras células activen este mecanismo de supervivencia, como lo llama David Sinclair, mecanismo de supervivencia, así como en las plantas, los humanos activan con el consumo de estos frutos este mecanismo de supervivencia. Y eso es bueno en cierta medida. Es decir, es bueno que nosotros tengamos mecanismos de exigencia. Nuestro cuerpo necesita exigirse, y ahí va la primera clave del día de hoy, exigirse para tener un mejor potencial cerebral. Para vivir más hay que exigir a nuestro cuerpo. Así como las plantas exigen en este campo para producir estos frutos, el cuerpo también tiene un mecanismo, las sirtuinas. Cuando exigimos a las células, neuronas u otras células, se activa el mecanismo de sirtuinas. Esa es la explicación científica de cómo justamente podemos mejorar nuestro desempeño. Entonces, consumiendo resveratrol podemos activar mecanismos anti-envejecimiento y aliviar afecciones como la neurodegeneración que les acabo de explicar. ¿Por qué? Porque las sirtuinas reparan cuando las células, el núcleo celular y las mitocondrias comienzan a fallar. Entonces las sirtuinas comienzan a reparar todo eso.
Por eso es que activar las sirtuinas es supremamente importante desde pequeños, bebés, adolescentes, adultos, incluso más los adultos. ¿Por qué? Porque el mecanismo de sirtuinas de reparación celular, de reparación neuronal, decae cuando cumplimos 30, 40, 50 años. Pero entonces, ¿eso significa que perdemos la capacidad de regeneración? No. Nuestras células sí pueden hacerlo, por lo tanto hay que exigir, por ejemplo, mediante una buena alimentación, ejercicio, el buen dormir y otras cosas que vamos a hablar ahora más adelante. Esta es la explicación científica. Las sirtuinas activan o actúan como una desacetilasa, es decir, el mecanismo contrario a la acetilación de histonas. ¿Sí? Bueno, aquí son detalles técnicos. Pero lo que hacen las sirtuinas es desacetilizar o, digamos, generar que los telómeros ya no estén expresando el código genético final de nuestros cromosomas. ¿Y para qué sirve eso? Cuando los telómeros ya no activan los genes finales por la desacetilación de las sirtuinas, entonces los telómeros quedan pegaditos. Ya esos telómeros van a quedar más cuidados debido a las sirtuinas. Esta es la explicación técnica. Por lo tanto, las sirtuinas tienen un mecanismo genético, ¿no? y epigenético para cuidar de los telómeros. Los telómeros son la parte final de nuestros cromosomas que mientras más cuidados están, eh, nuestra célula se va a poder dividir mejor y más. Esto es muy importante porque incluso ahora vamos a hablar un poco más de eso. Esto tiene que ver con la epigenética. Cuando nuestras células tienen mejores telómeros, van a poder vivir más, multiplicarse más. Nuestras células de nuestra piel, de nuestros músculos, de nuestro corazón, van a poder dividirse más o vivir más tiempo. Y por lo tanto ya no entra en un estado de senescencia, que eso lo vamos a explicar ahora más adelante. Las sirtuinas también nos ayudan a la protección contra el cáncer. Aquí hay investigaciones súper claras y amplias que nos explican justamente cómo las sirtuinas pueden prevenir la acción del cáncer o la activación del cáncer. Ese es el mecanismo número uno, que es supremamente importante porque las sirtuinas, ya hemos visto, lo que hacen es reparar nuestro ADN. Y lo podemos activar mediante algunos alimentos, el ejercicio, la dieta o el consumo de resveratrol, como acabamos de ver. Número 2, ahora hablemos sobre el mTOR, es decir, sobre este mecanismo encontrado justamente hace años, que ahora vamos a explicar un poco la historia interesante. Es un mecanismo bacteriano de la rapamicina que activa el mecanismo mTOR, que es un sistema, el sistema mTOR. La rapamicina fue descubierta hace unos años que justamente tenía propiedades, la rapamicina, propiedades inmunodepresoras, es decir, bloqueaban la inmunidad en los organismos. Por lo tanto, en un inicio la rapamicina se usó justamente para eso. Por ejemplo, en los trasplantes de órganos se utilizaba el medicamento, la droga rapamicina, para evitar justamente el rechazo de los órganos. Pero no se sabía cómo la rapamicina también activaba, cuando se consumía la rapamicina, activaba el mecanismo mTOR. Antes los científicos creían que la división celular y la multiplicación celular, que es el mecanismo mTOR, era la multiplicación y la división celular era un mecanismo natural y que se daba de por sí, pero no. La división y la multiplicación celular en nuestra piel, por ejemplo, en nuestro corazón, en nuestros músculos, está controlado por este mecanismo genético, el gen llamado mTOR o solamente TOR. Pero este mecanismo en realidad funciona no solamente para la división celular, sino también para la limpieza celular, porque ayuda indirectamente a que tus células, tus neuronas, se limpien constantemente. Expliquemos un poco más entonces este mecanismo. Existe algo que se llama el límite de Hayflick. Si ustedes buscan en este momento en internet, y les invito a que lo hagan porque es supremamente interesante, se descubrió de alguna forma que toda célula tiene un límite de división celular. En un inicio se creía, hace 40, 50 años, se creía que era
50 divisiones por cada célula, tenía la capacidad de dividirse 50 veces. Pero eso varía en células del miocardio, en células hepáticas, en células del riñón, incluso las neuronas no se dividen, eso creo que lo sabemos todos. Las neuronas no se dividen, pero sí se reparan constantemente, sí se limpian constantemente. Entonces, si bien las neuronas no se dividen, solamente tienen un mecanismo de células madre que van generando más neuronas, porque todos los días perdemos neuronas, pero nacen nuevas neuronas a través de la neurogénesis. Pero bueno, entonces, para responder esta pregunta de la pantalla, según el límite de Hayflick, las neuronas tienen un límite de división celular. Eso sí existe. Entonces, ¿por qué envejecemos? Porque todos podemos llegar al límite de Hayflick. Es decir, tus células de la piel, por ejemplo, si llegan al límite de división celular por mecanismos epigenéticos, que los acabamos de explicar, los telómeros, la telomerasa y todo ello, justamente ahí alcanzas el límite de división. Entonces, por ejemplo, las células de tu piel, si alcanzaron el límite de división, pues ya no va a haber más nuevas células en alguna región de tu piel. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Las células pasan a un estado senescente, pero yo puedo hacer que esas células se rejuvenezcan. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Y cómo podemos hacer que nuestras células neuronales también puedan rejuvenecerse constantemente? Ahí está lo que la ciencia nos ha explicado últimamente, que podemos rejuvenecer nuestras neuronas y las células de nuestra piel, las células de otros órganos también. ¿Cómo podemos hacerlo? Activando a través de la rapamicina el mecanismo de autofagia. ¿Sí? Ahora vamos a explicar un poco eso. Y eso significa que el mTOR que les acabo de explicar se inhibe, se cohíbe, ya no funciona el mTOR, porque les acabo de explicar que el mTOR divide y multiplica las células, es decir, gasta energía. La rapamicina inhibe el mecanismo mTOR. Ahora expliquemos un poco más sobre eso. Este libro, que también quiero recomendarles, Why We Die, de Venki Ramakrishnan, que ganó el premio Nobel justamente por investigaciones a nivel molecular, celular, él nos dice que las células, neuronas y otras células, incluso de organismos pequeñitos, crearon mecanismos genéticos hace miles de millones de años llamados genes ahorrativos. Esto es muy interesante porque todos tenemos genes que se activan o se desactivan cuando hay mucho alimento o cuando hay poco alimento, cuando hay mucha grasa, mucha glucosa o poca grasa o poca glucosa. Obviamente la grasa pasa un proceso, ¿no?, de transformación de energía en las mitocondrias. Pero entonces hay genes ahorrativos que cuando tenemos escasez, es decir, ayuno o restricción calórica del cual les hablaba hace un momento, cuando ustedes hacen ayuno o restricción calórica, es decir, menos consumo de carbohidratos, de azúcares y algunas grasas, eso hace que tus genes se activen para que tus células comiencen a consumir todos los desechos, que entre comillas eran desechos, y así como imaginemos que son recicladores. Comenzamos a reciclar lo que tenemos en la célula y eso hace que las células, neuronas, entre otros, tengan energía a partir ya no de la alimentación que tenemos en el día con día, porque estamos en ayuno, en restricción calórica, sino en esos desechos que tiene la célula y otros almacenamientos de grasa parda, de glucosa que tenemos en el hígado, que pasa por un proceso de glicosilación. Y todo eso ayuda a que las células tengan energía, ya no de la alimentación, sino de lo que tenemos guardado en nuestro cuerpo. Eso hace el ayuno. Activa el mecanismo de mTOR, restricción calórica y ayuno. Pero ojo, aquí un detalle y un paréntesis importante. No todo ayuno y no toda restricción calórica justamente va a colaborar con una buena longevidad. Así que aquí en pantalla van a ver que existen algunos inconvenientes de la restricción calórica. Así que está ahí para que ustedes lo lean ya posteriormente. Pero también, así como hay inconvenientes, hay mecanismos positivos. Justamente, ¿cómo activo esos mecanismos positivos de autofagia o de restricción calórica a nivel celular neuronal para que comience que nuestras células funcionen mejor a través de estos procesos?
Pues en el año 64, como les decía, se descubrió justamente esta bacteria, ¿no? Esta bacteria que justamente genera un compuesto activo llamado rapamicina, que les acabo de hablar un poco. La rapamicina tiene efectos similares a la restricción calórica. Imagínense ustedes que exista un medicamento, la rapamicina, porque ya existe, pueden buscar en internet, así que les invito a que lo puedan hacer, suplementos, entre otros, que tengan rapamicina o variantes de la rapamicina, compuestos activos, y nosotros podemos activar el mecanismo similar a la restricción calórica, aún así comiendo. No sé si esto se podrá entender, es decir, consumiendo rapamicina podemos de alguna forma activar la autofagia. Aún así, comiendo, como les acabo de decir. Si bien eso no sería lo más recomendable, pero existe ese tipo de acción. Lo que hace el mTOR, por tanto, para que quede aquí el clic y puedan entender estos mecanismos, es cuando nosotros activamos el mTOR, acumulamos desechos. ¿Por qué? Porque generamos división celular, utilizamos los azúcares, las grasas, el crecimiento celular, la multiplicación celular, utilizamos los aminoácidos disponibles, la traducción de ARN, por ejemplo. Cuando nosotros gastamos energía, nuestro cerebro, no sé si alguna vez ustedes sienten cansancio, ¿cierto? Al mediodía o en la tarde, justamente es porque estamos acumulando desechos en nuestras neuronas. Es decir, cuando nosotros llega a las 2, 3 de la tarde o incluso 6, 7, 8 de la noche, por ejemplo ahora, hemos acumulado en nuestras neuronas desechos llamados adenosina, por ejemplo, o desechos como de la dopamina, del GABA, que son neurotransmisores y neuromoduladores. Si nosotros acumulamos desechos en el día, esos desechos, justamente el mTOR participó en esa acumulación de desechos, y lo cual no está mal, porque nosotros tenemos mecanismos de, que ahora lo vamos a explicar, de jalar esos desechos y botarlos y justamente expulsarlos de nuestro cuerpo. Y eso es un mecanismo natural. Pero ¿qué pasa cuando acumulamos muchos desechos en nuestras células, en nuestras neuronas? Ahí es donde viene justamente los adolescentes y los adultos que sienten cansancio, desmotivación, ansiedad, no falta de atención, impulsividad, irritabilidad, falta de autocontrol. Esa es la explicación, porque nuestras células están comenzando a generar muchos desechos. Por ejemplo, cuando comemos en exceso, nuestro cuerpo acumula muchos desechos. Y justamente, ¿en dónde está entonces digamos, el equilibrio? Justamente en consumir lo necesario, ¿no? Y activar de vez en cuando los mecanismos de autofagia. ¿Sí? Es decir, puede que ustedes apliquen ayuno, consulten a su médico, o por ejemplo, restricción calórica, ¿no? Consumir menos carbohidratos, menos azúcares, pero consulten a su médico, a sus hijos, a ustedes mismos, a las personas que ustedes trabajan, para que el ayuno, la restricción calórica sea la adecuada en cada uno de ustedes. No para todos es lo mismo. Y aquí unas investigaciones y noticias adicionales, justamente cómo la rapamicina también tiene efectos anticáncer, es decir, de multiplicación exagerada, como existe en el cáncer de células, ¿no? O cómo puede ayudar justamente a una mejor inmunidad en nuestro cuerpo. Así que invitados a revisar estas investigaciones. Nuestro cuerpo puede alcanzar mayor longevidad justamente si activa el sistema de limpieza. ¿Cómo lo activamos? Si dormimos o si tenemos un buen sueño. Entonces, para alcanzar un desempeño cerebral óptimo, para alcanzar un desempeño corporal de nuestras células del corazón, pulmones, entre otros, es dormir bien. Tener nuestras buenas horas de sueño, porque así voy a poder eliminar los desechos, no acumular los desechos como ocurre cuando utilizamos el mTOR, que es positivo, como les decía, ¿no? Pero si yo duermo bien, elimino los desechos. Y claramente esta es la teoría básica del envejecimiento. Las personas que son más longevas, es decir, que viven más, es porque sus células tienen menos desecho acumulado. Las personas más viejitas, es decir, si ustedes tienen
menos atención, menos memoria, menos autocontrol, menos gestión emocional y todo eso de ahí, es porque posiblemente estén acumulando desechos en sus neuronas y en sus células corporales, tal como ocurre en el Alzheimer. Las investigaciones por más de 20, 30, 40 años nos han dicho siempre de que la acumulación de beta-amiloide y de placas que dañan a las células justamente son desechos que no se están eliminando. Entonces, por tanto, el dormir bien elimina los desechos y por lo tanto voy a tener menos enfermedades degenerativas como el Alzheimer y posiblemente voy a potenciar mi desempeño cerebral solamente con unos buenos hábitos de dormir. ¿Sí? Aquí está toda la ciencia que les acabo de decir. Bueno, yo sé que el tiempo siempre es corto. Vamos al tercer mecanismo y ahora vamos con las preguntas de ustedes y en el caso ahí surgen preguntas en el chat. Hablemos ahora de este tercer mecanismo rápidamente para poder hablar de los otros adicionales. El NAD. Si ustedes en este momento buscan en internet suplementos NAD, va a aparecer muchísimos y yo les invito porque es uno de los mecanismos y suplementos más investigados con mejores efectos para un desempeño cerebral y una mayor longevidad. Y obviamente para tener más energía, una más y mejor energía. Entonces, ¿pero cuál es el mecanismo en la explicación del NAD, la nicotinamida? Justamente existe este suplemento, ahora vamos a explicar el mecanismo, este suplemento llamado ribósido de nicotinamida. Pero ¿podemos comprarlo? Sí, como suplemento sí. Pueden buscar en internet el ribósido, así que animaos todos a buscar de manera segura, por favor. Pero también lo podemos tener a través de la alimentación, carnes blancas, salmón, pescado, ciertos cereales integrales, el queso, jamón, cacahuates, entre otros, porque esto ayuda al antienvejecimiento, mejoramiento muscular, curación de heridas y repara o ayuda a la reparación de nuestro ADN, el NAD, ¿sí? A través de este precursor de NAD llamado NR o ribósido de nicotinamida. Existe un segundo factor que es el mononucleótido de nicotinamida, que también es un precursor, ojo con la palabra, precursor del NAD. Por lo tanto, el NAD, que ahora voy a explicar un poco de eso, tiene mecanismos positivos, antienvejecimiento, musculares, curación de heridas y reciclaje de desechos celulares. Así que todos invitados a investigar sobre eso y a buscar los suplementos necesarios. Por lo tanto, en la mitocondria y también en el citoplasma, pero especialmente en la mitocondria, el NAD es el que activa justamente los mecanismos de respiración celular. Es importantísimo el NAD en la respiración y la generación de ATP. Todos sabemos que el ATP es la molécula básica de energía. Si tú quieres tener mejor desempeño celular, mejor desempeño cerebral, mejor atención, inteligencia, memoria, el NAD es supremamente importante. El NAD cargado justamente de electrones ayuda a la respiración celular y generación, como les digo, de energía. Pero ¿qué pasa con las personas que tenemos baja energía? Baja tensión, baja automotivación, nos despertamos cansados y todo eso de ahí. Obviamente pueden ser mecanismos neuroinflamatorios, pero es también a nivel molecular que el NAD esté posiblemente desgastándose. Porque si constantemente estás gastando tu energía en cosas innecesarias, tu NAD se va a volver reducido, es decir, vas a tener una disminución del NAD, que va a pasar a su fase de menos electrones, ¿no? Porque va a donar justamente en la respiración celular el intercambio de hidrógeno justamente en las mitocondrias, en la capa mitocondrial. Por lo tanto, se va a generar también en la respiración celular mayores radicales libres. Y bueno, si ustedes investigan en este momento la producción de radicales libres, por ejemplo, radicales de oxígeno o de agua, que son radicales libres nocivos para las células, para las neuronas, si se acumulan y no se desechan, pues obviamente van a dañar la célula, las células se van a morir
las células de tu cerebro, las neuronas, comienzan a morir y obviamente pues vamos a tener menor desempeño cerebral. Pero entonces, ¿cómo elimino todo eso? ¿Y cómo ayudo a la producción de NAD? Como les acabo de mencionar, existen suplementos como el ribósido, el mononucleótido de nicotinamida, entre otros, y ciertos alimentos, brócoli, aguacate, leche, que nos ayuda a la producción de triptófano, y el triptófano justamente al ribósido, y el ribósido a la producción de NAD. Eh, Todo lo que tiene que ver con vitaminas B3, que son similares a estos precursores, también nos puede ayudar. Así que invitados todos a poder averiguar mucho sobre eso. Pero la alimentación es una parte del desempeño cerebral. Nuevamente, el ejercicio activa mecanismos de NAD. Es decir, moverme constantemente, 10.000 o 20.000 pasos al día, por ejemplo, ¿no? Hacer ejercicio 10 minutos al día o a la semana hacer unos 20, 30 minutos de ejercicio, entre otros, eso va a hacer que tu energía cerebral va a activar el NAD y por lo tanto vas a eliminar los radicales libres y vas a ayudar a la producción de NAD y de energía y desempeño cerebral. O sea, no solamente los suplementos, la alimentación, sino también el ejercicio constante, el movimiento constante. Eso va a ayudar a justamente todo este mecanismo que les acabo de mencionar. Los desafíos cognitivos también, es decir, aprender un nuevo idioma, leer un nuevo libro, aprender una nueva ciencia, así que invitados todos a poder estimular su energía cerebral. Y ya vamos terminando, hay un mecanismo adicional de limpieza cerebral llamado IGF-1 que lo vamos a ampliar mucho más en los cursos que ahora les voy a explicar de los cursos de verano si están interesados en estos cursos de verano, así que pueden escribir en el chat que están interesados. Ahora les voy a explicar un poco más. El IGF-1 se activa a través de la metformina, que justamente ayuda al crecimiento celular y la longevidad, que es un medicamento, bueno, igual ustedes tienen que pedirlo con receta médica, pero también se ha demostrado que esta metformina activa los mecanismos de IGF-1, ¿no? Que antes usaba la metformina para bueno, se sigue usando para la diabetes tipo 2, que es el mecanismo estándar para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Pero nosotros queremos justamente reparar nuestras células cuando se acumula errores, como les explicaba. Existen mecanismos básicos que es la ubiquitina proteasoma, y lisosoma y la autofagia. Nuevamente la autofagia. Es decir, si tú comienzas a tener restricción calórica o ayuno, estás de alguna forma limpiando tus células, tus neuronas. Y cuando limpias tus células y neuronas, mejor desempeño cerebral. Pero ojo, todo tiene que estar en equilibrio, como ya les explicaba. Entonces existen mecanismos de reparación y de eliminación de desechos celulares. Y esto lo vamos a ampliar mucho más en los cursos. Así que ese es otro mecanismo adicional. ¿Sí? La metformina y el IGF-1. Y por último, antes de ir a las preguntas con ustedes, tiene que ver con la transfusión de sangre. ¿Alguna vez se han preguntado de qué pasa si yo hago una transfusión de sangre de una persona joven, de un adolescente y me transfiero la sangre a mí, por ejemplo, de mi hijo? Muchas personas millonarias y ricos pagan por eso. Y ahora les voy a mostrar un poco más. Pero incluso, en realidad, en el fondo, la explicación de la transfusión de sangre para que no se queden con la idea de solamente la transfusión de sangre me vuelve más joven y mayor desempeño, no necesariamente. Por lo tanto, incluso algunas transfusiones pueden traer consecuencias negativas. Pero sí se han encontrado ciertos mecanismos positivos de longevidad en algunos animales. Pero incluso, en realidad, la clave está en mantener nuestro sistema inmunitario en mejor desempeño. Es decir, hacer que nuestro sistema inmunitario esté bien. Esa es la clave de la transfusión de sangre. Y ahora voy a explicar un poco de eso. Por ejemplo, en La Vanguardia, un diario muy conocido, sale esta noticia, ¿no? Personas con mucho dinero están pagando para obtener sangre joven. Incluso hay laboratorios, pueden buscar en internet laboratorios donde uno puede ir, como Ambrosia, que está aquí, por ejemplo, y que ahora ha cambiado de nombre.
hacen transfusiones de sangre de jóvenes. Entonces, pero ¿esto en realidad tiene ciencia o no tiene ciencia? Según estas investigaciones, y esta fue en realidad esto del intercambio de sangre ya viene hace muchos años, décadas y décadas y décadas. Pero hace poco, en el año 2005, se publicó esta investigación. Y obviamente causó muchas noticias y muchas entrevistas a los científicos de aquí. Si bien sí existe un efecto positivo, justamente aquí está la ratita joven y la ratita vieja. La ratita vieja tuvo mejores resultados, ¿no? Ahora voy a explicar un poco de eso. Pero entonces, sí existe una reparación celular. Por ejemplo, el organismo viejo, esta ratita vieja, tuvo mejor tejido óseo, mejores células musculares, mayor nacimiento de células del hipocampo, mejor memoria, mejor inmunidad y el mecanismo GDF11, que es la clave aquí de este tipo de intercambio de sangres o parabiosis. El término técnico es parabiosis, ¿sí? Para que ustedes averigüen. Pero, ¿qué pasa con los organismos jóvenes que reciben la sangre viejita, la sangre vieja? Pues aumenta sus células senescentes. Y quédense con esa palabra porque ahora voy a hablar sobre eso. Células viejas senescentes se pasan al organismo joven. Y obviamente, si yo recibo células viejas, obviamente voy a tener menor capacidad. 30% de enfermedades llamadas enfermedades parabióticas, que ahora voy a explicar. Problemas de memoria, inflamación. Entonces, miren que el intercambio de sangre puede tener mejor longevidad y mejor, digamos, resultados celulares en los organismos viejitos, pero los que reciben sangre vieja, pues sí comienzan a enfermarse más. Y aquí está la investigación para que ustedes puedan revisarlo de 2022 y hay muchísimas sobre estas. Pero entonces, ¿la parabiosis es recomendable o no? En seres humanos todavía no se sabe si tiene efectos positivos a largo plazo. ¿Se han encontrado efectos positivos? Claro que sí. Pero a largo plazo todavía no se sabe y no sabemos si las personas en realidad van a vivir mucho más. Como les decía al inicio, en realidad depende de varios mecanismos de longevidad y de buen desempeño cerebral, todos en equilibrio para que vivamos más y mejor. Y con esto vamos terminando. Existe algo que ustedes pueden averiguar en internet como terapias senolíticas, ¿sí? Terapias senolíticas. Es decir, los senolíticos, justamente el nombre lo dice, elimina líticos las células senescentes. Senolíticos, eliminar células senescentes, es decir, células viejitas. Así como le ocurrió a este ratoncito joven que recibió células viejitas, existen terapias para eliminar células viejas de mi cuerpo, que es otro factor importante del envejecimiento y del bajo desempeño cerebral. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer yo para, de alguna forma, activar mecanismos senolíticos en mi cuerpo de forma natural? El ejercicio, el dormir bien, pero también algunos medicamentos o compuestos de quercetina o de fisetina. Por ejemplo, en las fresas, los pepinos, cebollas, algunos frutos como la manzana, entre otros. Es decir, podemos tener una buena alimentación, un buen dormir, un buen ejercicio y eso hace que mi desempeño cerebral sea mucho mayor y obviamente también con todos los suplementos, rapamicina, resveratrol y otros medicamentos adicionales, algunas drogas y estos senolíticos que aparecen ahí en pantalla para tener mejor desempeño. Y bueno, quiero invitarles también a nuestro curso de verano, que son 4 cursos en un solo paquete. Ahora les voy a enviar información sobre el link o ustedes pueden escribir aquí en el chat si están interesados en saber más de lo que hemos hablado el día de hoy. O también vamos a tener a Yolanda Quinteros, una nutricionista excelente y muy conocida, para hablar sobre microbiota y emociones. Vamos a hablar sobre metacognición y cerebro, funciones ejecutivas, autocontrol, neurodiversidad, gestión emocional y muchísimos temas. Vamos a iniciar este curso de verano el 16 de enero. Así que invitados todos a poder pedir más información. Pueden escribirnos aquí en el chat. No necesito o deseo más información y vamos a poder nosotros enviar la información.
hasta aquí entonces la conferencia, la charla del día de hoy. Espero que les haya agradado. Si tienen alguna pregunta, consulta, pues encantado yo de poder resolver sus preguntas y dudas. Si pueden escribir ahí en el chat, estamos recibiendo mensajes para enviarles mayor información sobre este curso. Claro que sí. Por ejemplo, María nos hace una pregunta muy interesante, ¿no? En el caso justamente de la diabetes, te aconsejaría, María, que puedas buscar un tipo de tratamiento especial porque el mecanismo de respiración celular, es decir, de la glucosa, y que todos sabemos, pues tiene un tratamiento especial. Pero estos medicamentos del cual hemos hablado también te podrían ayudar, o estos suplementos o complementos adicionales también te pueden ayudar. Así que lo que en tu caso, María, te aconsejaría es preguntar bien si el ayuno o la restricción calórica sería lo más adecuado, porque no se ha encontrado como beneficios directos teniendo diabetes, ¿no? Tanto tipo 1 como tipo 2, así que averigüemos muy bien, María, sobre eso, ¿sí? Entonces, Edith y todos los demás que desean información sobre el curso, claro que sí, ahora les vamos a enviar más información sobre los cursos que vamos a tener nosotros. Así que si tienen alguna pregunta adicional para poder responderles. Super Mayra. Bueno, Mavi también nos dice, nos manda un saludo y claro que sí, Mavi. María también nos explica un poco más sobre su caso. Excelente, María, sí, claro que sí. Así que, bueno, les voy a dejar aquí en el chat justamente el link para que ustedes puedan averiguar más sobre los cursos que estamos teniendo de cerebro, estos cursos de verano y puedan recibir mayor información o pueden escribir aquí en el chat si desean más información y nosotros vamos a contactarles a ustedes, ¿no? Muy bien, Edith. Entonces, sí, puedes escribirnos ahí internamente. Aquí te dejo el link para que puedas, ahí tienen los enlaces de WhatsApp para que podamos conversar internamente y si gustas te puedo dejar mi correo para enviarte mayor información. Muy bien, nuevamente agradecidos a todos por la asistencia a esta conferencia del día de hoy. Ha sido para mí un placer. No olviden dejar aquí alguna nota si desean más información y nosotros vamos a escribirles internamente. Bueno, conmigo será hasta una próxima y espero que puedan poner en práctica estos hábitos positivos que hemos hablado el día de hoy. Entonces, Carolina, también vamos a enviar todos los detalles por correo o te vamos a enviar por WhatsApp también. Así que aquí también te dejo el link para que puedas ingresar y ver mayor información. Muy bien, Olga, también te vamos a enviar información sobre el curso. Bueno, que pasen una excelente noche, puedan descansar muy bien, poder hacer ejercicio y alimentarnos mucho mejor. Así es, María, todos los 4 cursos por ese único precio. Bueno, hasta una próxima. Nos vemos. Chao, chao.